Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un lindo día y que estén preparados para el cuentito. Hoy no es un cuento, sino una historia real sobre la vida de un gran médico llamado Roberto Koch, Robert Koch, un alemán, que nació en 1843 en un pueblito de Alemania. Fue el tercero de una familia de 13 hijos. ¡Ay, pobre los papás! ¿Cómo deben haber trabajado con 13 hijos? Y su papá, que era un trabajador, no era una persona rica, quería darles a todos sus hijos una buena educación. Y entonces trabajó muchísimo para poder educar a sus 13 hijos. A los 5 años, Roberto los asombra a sus papás porque aprende a leer solo. ¿Con qué? Con los periódicos. Los periódicos eran diarios. Miren, la palabra diario quiere decir que que sale todos los días. Pero estos eran periódicos, salían cada tantos días, cada ciertos periodos. Y a Roberto le encantaban los periódicos. Y entonces trataba de leer las noticias y así aprendió a leer. Le encantaba también coleccionar plantas, piedras, bichitos. Y le gustaba mucho jugar al ajedrez de chiquito. Los papás, con mucho esfuerzo, como ven que realmente tenía una mente brillante, lo mandan a la universidad a estudiar medicina y se recibe de médico. Y trabaja en hospitales y también se convierte en el médico de un pueblo. Ahora, su vida cambia cuando al cumplir 29 años, su señora, que ya estaba casado en esa época, le regala un microscopio para ver cosas que no se ven a simple vista. Y eso le encanta. Y más aún, en la casa donde vivían, se hace un pequeño laboratorio para poder estudiar con su microscopio los microbios, los bacilos, todos esos organismos vivos que no se ven a simple vista. Y ahí es un laboratorio muy simple, pero descubre grandes cosas. Una de las primeras cosas que hace es tratar de encontrar por qué a los granjeros, a los ganaderos, se les morían las vacas, las ovejas y a veces también ellos mismos. Era una enfermedad que se llama también ahora, carbunco o anthrax. Y entonces empieza a convertirse Roberto en un cazador de microbios. Él quiere investigar todas las enfermedades, pero empieza por el carbunco. Y de manera muy cuidadosa logra aislar al microbio que causa esa enfermedad y después se lo inyecta a ratones, a conejos y ovejas y ve que mueren a las 24 horas. Entonces ya encontró el bacilo, y ese es el bacilo o el microbio, y eso lo puso contentísimo. Pero tenía un problema, que no solamente los animales se contagiaban de un animal enfermo, sino que se contagiaban en campos donde no había ningún animal enfermo. Y entonces él no entendía qué pasaba. Y por eso empezó a estudiar y encontró, miren qué interesante,
que si había habido en un campo un animal enfermo que había muerto, ese animal enfermo había dejado algo que se llaman esporas, y entonces esas esporas podían vivir en el pasto por años y años, y si un animal sano comía pasto de donde estaban las esporas de un animal que había muerto, se contagiaba. Y eso lo descubrió él. Pero lo más importante que descubrió fue en 1882 que aísla el bacilo de una enfermedad que en esa época era más terrible que el cáncer. Era la enfermedad de la tuberculosis, que afectaba y afecta a los pulmones de las personas y también a otras partes del cuerpo. Y era una enfermedad terrible, terrible. Muchísima gente en el siglo XIX moría de tuberculosis. Sigue existiendo, pero por suerte ahora hay una vacuna. Entonces, Roberto Koch pudo aislar y estudiar el bacilo de la tuberculosis. Cuando presentó su investigación a los científicos se conmovieron tanto que se pusieron a llorar de que él hubiera podido aislar el bacilo. Y se convirtió Koch en una celebridad mundial. Y no solamente por eso, sino porque enuncia cómo se debe un método para estudiar los microbios. Él dice que los microbios se llaman los postulados de Koch, que los microorganismos, los microbios, deben estar en todos los enfermos de igual manera. Deben poder ser aislados para hacerlos crecer, y si esos microbios se los inyecta a un animal o una persona sana, tienen que producir la misma enfermedad. Entonces, él presenta este método de estudio de las enfermedades, y todavía se usa este método de Koch. En esa época había dos grandes investigadores de los microbios. A uno ustedes lo conocen porque ya les conté sobre él, que fue el francés Louis Pasteur. Louis Pasteur era como 25 años más grande que Roberto Koch. Y entonces están en más o menos la misma época. En Francia, Louis Pasteur, y en Alemania, Roberto Koch. Dos grandes figuras que han beneficiado a millones de personas con sus investigaciones. Ahora, Koch, que lo llamaban el cazador de microbios, no solamente aísla el bacilo de la tuberculosis, sino que trata de encontrar una vacuna. Y ahí no tiene mucha suerte, porque él quiere encontrar el remedio de la tuberculosis, pero piensa que encuentra uno y ya se hace es una gran noticia mundial, le ofrecen los laboratorios millones de dinero, pero él le ofrece sus investigaciones al emperador de Alemania para que el Estado lo produzca a bajo precio.
Y Berlín, que es la capital de Alemania, se convierte en la capital de la microbiología. Los hoteles se llenan de enfermos, pero la vacuna de Koch en ese momento fracasa y algunas personas fallecen. Va a llevar varios años encontrar la vacuna que ahora se les da a los bebés, que se llama la BCG, pero esa es otra historia. Pero sí no logró inventar la vacuna, pero sí hacer una prueba para ver si los pacientes habían tenido tuberculosis o no. Pero bueno, sigamos con Roberto Koch, con el cazador de microbios. Koch le encantaba viajar y entonces lo empiezan a llamar de distintas partes del mundo para ver si le podía encontrar la vuelta a distintas enfermedades. Y en 1883 viaja a Egipto y después a la India para ver si puede encontrar el bacilo de una enfermedad que se llama cólera, que todavía existe. Y especialmente se queda durante un muy buen tiempo en la ciudad india de Calcuta, porque ahí había muchos casos de cólera. Y se da cuenta que se transmite por agua contaminada. Y en 1883 logra encontrar el bacilo de la enfermedad de la cólera y se convierte Koch en un héroe. Lo recibe el emperador de Alemania, lo llaman de distintos países para que estudie la malaria, la enfermedad del sueño. Esa es otra enfermedad muy interesante que desgraciadamente todavía existe, pero la enfermedad del sueño se produce por una mosca que se llama la mosca tsetse, porque cuando vuela hace un zumbido que suena como tsetse. Es una mosca que vive especialmente en África, creo que acá en América no existe, y chupa la sangre como si fuera un mosquito, y si está infectada la mosquita, pasa la enfermedad a las personas y las hace dormir hasta morirse casi. Y cuando yo era chica y me quedaba dormida o me levantaba tarde, mis papás me decían, te picó la mosca tsetse, que dormiste tanto. Bueno, esta mosca... a esta mosca la atrae el color negro y entonces en África, donde la gente tiene la piel negra, las picaban más todavía. Y especialmente picaban también esta mosca a la gente vestida de color negro. Y el pobre Koch se vuelve loco ensayando maneras de eliminar el parásito de la mosca y ve que los cocodrilos se enferman por las picaduras de la mosca y que después crecen las larvas de la mosca en la piel de los cocodrilos, pero no puede matar a todos los cocodrilos. Inventa trampas para moscas y hasta hace vestir a la gente con ropa de color negro con pega-pega para que se queden pegadas las moscas. Y elimina miles de moscas de esa manera y después recomienda que la gente debe usar ropa blanca en esas zonas donde existe la mosca, pero avanza mucho en la enfermedad, pero no logra llegar a una vacuna. En 1905 Roberto Koch recibe el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la tuberculosis. Y después, en 1910, fallece, habiendo trabajado muchísimo en pos de curar ciertas enfermedades. Así que junto con Louis Pasteur es uno de los grandes benefactores de la humanidad.
quiere decir que todo su trabajo ha ayudado muchísimo a la salud de millones de personas. Bueno, espero que les haya gustado la historia de Roberto Koch, que se escribe K-O-C-H, pero en alemán se pronuncia Koch. Bueno, chicos, un beso grande a todos ustedes, que duerman bien y, como siempre, el beso tren.